Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo algo diferente y, sinceramente, muy divertido. Mi nuevo fanfic titulado Fate. Regular Show, un crossover entre el universo de Fate y un show más. Quiero aprovechar para dar un agradecimiento especial a la única persona que apoya económicamente este canal en Patreon, y que además fue quien me sugirió esta idea tan loca. Gracias por confiar en mí y en mis historias. Recuerden, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, dejar su like, y en la descripción les dejo los enlaces a mi Patreon, PayPal y Wattpad, por si quieren leer más o apoyar para que pueda seguir creando este tipo de crossovers imposibles. Disfruten el video y nos leemos en los comentarios. Desperté con barro en la frente, una espada dormida, un parque inocente. Prometí ser un héroe de hierro y viento, ahora barro promesas bajo un cielo lento. Mordecai ríe, Rigby miente, Skips vigila, eterno y paciente. Mi magia ruge dentro de mí, hojas y chatarra caen sin fin. Hey, que caigan 1000 hojas más que Mordecai, grité, relájate ya, que Rigby sueñe con pizza infinita. Yo barreré risas, caos y ceniza. ¡Wow! Barreré tu dignidad, Shiro. ¡Wow! Y también el piso contigo, bro. Qué encantador barrer contigo, Shiro. Una aventura digna de poesía. ¡Y pastelito! Benson ruge, Ruther se queman, mis manos tiemblan, mis espadas sueñan. Un parque absurdo, un héroe cansado, pero no hay hoja que no haya barrido. Hey, que caigan 1000 hojas más que Mordecai, grité, relájate ya, que Rigby robe mi última pizza. Yo protegeré este caos sin prisa. Hojas de hierro, escobas benditas, mi espada duerme, mi fe no se quita. Seré su escudo, aunque se burlen. En el parque encontré mi razón, un héroe incluso aquí. Una escoba, una espada, mientras queden hojas por barrer, seguiré luchando. Musculoso, Gritando de fondo. mi mami lo haría mejor. ¡Wow! Fallaste un montón. Capítulo 1, un parque, dos idiotas y un héroe con escoba. El sótano olía a polvo acumulado durante años, café instantáneo derramado sobre el suelo de cemento y rastros resecos de pegamento barato para maquetas de robots y castillos medievales. A cada paso crujían envoltorios de galletas viejas, hojas de revistas mal apiladas y alguna que otra figura de acción tirada de lado. En medio de todo ese desorden, iluminado apenas por la luz mortecina de un bombillo colgado de un cable pelado, un muchacho de hombros encorvados respiraba de forma irregular, como si contuviera dentro de su pecho toda la ansiedad de semanas sin dormir bien. Frente a él, una laptop de plástico barato, llena de calcomanías de chicas guerreras de cabello rubio y espadachines que empuñaban espadas imposibles, mostraba en la pantalla una página de foro tan cutre como peligrosa. Rituales prácticos para invocar a tu héroe de anime favorito. Cada pocos segundos, un anuncio de antivirus vencido parpadeaba, pero él ni lo notaba. Esta vez sí, no puede fallar otra vez, balbuceó, la voz rota por la falta de sueño y por la expectativa de que, por fin, su obsesión diera resultado.
En el suelo, usando un mantel de Navidad que su madre había guardado hacía años, había dibujado con marcador negro un círculo que para él era mágico. Lo rodeaban velas pequeñas, de esas que se ponen en los pasteles de cumpleaños, clavadas sobre tapas de botellas para que no se cayeran. En el centro, casi como una burla, descansaba un peluche viejo con forma de espada, rematado por un alfiler de acero inoxidable que apenas se sostenía erguido. Junto a su rodilla, un termo de café estaba tan frío como su esperanza de vida si sus padres descubrían el desastre que estaba armando en el sótano. Cada sorbo amargo lo mantenía despierto. Cada trago era un empujón para seguir creyendo que podía lograrlo. Si Shiro Benilla estuviera aquí, murmuró, casi para convencerse de que no era un delirio. Él me enseñaría cómo ser como él, un verdadero héroe, no como esos idiotas de allá arriba que ni limpiar saben. Sus dedos, manchados de tinta y polvo, sujetaron un anillo de plástico pintado de rojo con marcador escolar. Lo alzó como si fuera la llave de algo importante, algo que cambiara el destino, aunque sabía que no era más que un juguete de una máquina expendedora. Con mano temblorosa encendió las velas, una por una, usando un encendedor de cocina casi sin gas. La cera goteó sobre el mantel, manchándolo con manchas oscuras que olían a cumpleaños olvidado. Cuando terminó, se sentó con las piernas cruzadas, respiró con dificultad y buscó en la pantalla el fragmento que debía recitar. Inspiró tanto aire que sintió dolor en el pecho y lo soltó despacio, como si ese ritual dependiera de su calma. Con voz baja, primero, y luego cada vez más alta, repitió palabras que no comprendía, copiadas de un fanfic que había encontrado por accidente en una web casi abandonada, demasiado extraño para compartirlo en los foros que frecuentaba. Escucha mi voz. Escucha mi deseo. Tú, espíritu de la justicia, defensor de los inocentes, espada que corta la mentira, aparece ante mí. Por un segundo, solo se escuchó su respiración agitada. Entonces, un leve crujido retumbó sobre su cabeza. Miró el techo, temblando de emoción y de miedo a partes iguales. Un zumbido, casi imperceptible, brotó del router viejo que colgaba de un mueble improvisado, ahogado por los cables enredados de consolas, extensiones y módems robados. Un pequeño chispazo iluminó una de las velas que, de repente, explotó lanzando chispas sobre la alfombra. El chico soltó un grito corto, se encogió como un gato asustado, pero no huyó. Ni siquiera intentó apagar el fuego. Sus ojos se llenaron de un brillo tan intenso que casi parecía que una chispa verdadera había prendido dentro de su pecho. Lo sabía, Shiro Benilla, ven a mí, por favor, susurró, como una oración desesperada que ya no necesitaba comprender para creer en ella. Un leve temblor sacudió la calma del vecindario. En la vieja caseta junto a la piscina del parque, un router maltrecho empezó a parpadear como si estuviera poseído. Luces rojas, azules y verdes titilaban sin orden, lanzando destellos que iluminaban las manchas de humedad de las paredes desconchadas. Desde un rincón oscuro se escuchó el grito apagado de alguien que no pertenecía a esa escena. El famoso Heck del sótano, cuya voz se perdió entre el golpeteo frenético de teclas maltratadas por dedos impacientes. Vamos, vamos, vamos. Más rápido, Mordecai. Aulló Rigby, encaramado medio de lado sobre la espalda de su amigo, mientras temblaba de la emoción. Estoy intentando, Rigby. Bufó Mordecai, con la mandíbula tan tensa que casi rechinaba. Tenía los ojos clavados en la pantalla mugrienta de un computador viejo que luchaba por no apagarse. En ella se veía un programa con aspecto de videojuego barato. Barras de progreso subían y bajaban como locas, marcando porcentajes de conexión que no se mantenían estables ni un segundo. Todo su plan se reducía a una idea ridículamente simple: hackear la red del parque para poder pasar la noche viendo vídeos absurdos de ratas samurái peleando con espadas de plástico. Todo esto sin que Papaleta, siempre entrometido, los pillara y se quejara. ¿Estás seguro de que el cableado que pusiste no va a explotar?, preguntó Mordecai entre dientes, sintiendo que un goterón de sudor se le colaba por la ceja. El router pendía de un clavo viejo, sostenido por un nido de cables de colores atados con cinta aislante que se deshilachaba. Rigby contestó sin mirar, entretenido ahora metiéndole mano a un splitter casero con un destornillador oxidado. Relájate. Todo bien, todo bien.
Encontré estos routers tirados en el sótano de ese geek raro que vive cruzando la calle. Tenía como 15. Mordecai parpadeó, interrumpiendo por un segundo la descarga de comandos que escribía sin parar. ¿Qué geek? Rigby hizo una mueca despreocupada y se encogió de hombros, como si no valiera la pena explicar. Uno que siempre habla solo. Vive diciendo que va a invocar a su esposa de anime o qué sé yo. Magia, runas, palabras raras, no entendí nada. En ese instante, un chispazo saltó justo delante de ellos. El router emitió un pitido tan agudo que hizo vibrar las ventanas de la caseta. La pantalla se quedó congelada y, con un ruido metálico, escupió un mensaje absurdo que destellaba en rojo. Señal sobrecargada. Interferencia detectada. Magia inestable. ¿Qué significa eso? Alcanzó a murmurar Mordecai, pero no pudo terminar la frase. Un resplandor azul, brillante y casi líquido, los cubrió por completo, haciendo que cada uno sintiera como si el pelo se les erizara hasta las pestañas. En medio de la confusión, Mordecai juró ver algo imposible. Un lugar extraño, como un campo interminable lleno de espadas clavadas en el suelo, flotando bajo un cielo que parecía hecho de óxido. Y, entre todas esas armas, distinguió la figura de un tipo con cabello blanco, que lo miraba con unos ojos tan llenos de cansancio que parecían a punto de dormirse para siempre. Entonces todo se apagó. Cuando volvió la oscuridad, Rigby estaba sentado en el suelo, con la cara tiznada y el pelaje chamuscado, respirando con dificultad mientras tosía humo negro. ¿Crees que ahora sí tenemos wifi para toda la noche? Preguntó, con una risita torpe. Detrás de ellos, el router explotó con un estallido seco, dejando marcas de hollín en la pared. Afuera, en algún lugar del parque, algo imposible estaba ocurriendo. Un trozo de realidad se desgarraba como papel viejo, dejando escapar un viento extraño que prometía problemas mucho más grandes que un simple plan para ver vídeos prohibidos. En el sótano de aquel fanático, el ambiente se puso tan pesado que era como intentar respirar dentro de una olla hirviendo. Las velas, compradas de última hora en la tienda más barata de la ciudad, chorreaban cera sobre latas vacías y montones de cajas de pizza. En el centro, un mantel con dibujos navideños y un círculo se elevaron del suelo, sacudidos por un viento que nadie más sentía. Flotaban, giraban como si algo invisible los levantara. El chico, con la cara sudada y los ojos enrojecidos por noches sin dormir, alzó los brazos hacia ese círculo que latía con una luz turbia. Creía con todo su corazón que estaba a punto de conocer a su ídolo, de tenerlo frente a frente como un amigo imaginario vuelto carne. Te lo ordeno. Chilló, la voz quebrada por la emoción y el cansancio. Por mi locura, por mi fe, por este router que ni siquiera es mío. Manifiéstate, Shiro Emilla. Un crujido atravesó la lámpara del techo. El vidrio se hizo trizas antes de tocar el suelo. Muy lejos de allí, líneas de electricidad saltaron de poste en poste, routers domésticos ardieron como brasas y algunos televisores se apagaron con un chispazo. En medio de toda esa corriente eléctrica que no seguía reglas humanas, algo se rasgó. Un espacio que no era ni pared ni suelo se quebró, abriendo un pasaje a través de una grieta sin forma ni color. Desde mi punto de vista, Shiro Emilla, sentí calor primero. Un calor seco y punzante que me recordó, de forma cruel, la última visión que siempre cargaba conmigo. Un terreno quemado, espadas clavadas a medias en la tierra y el cielo teñido por humo. Era casi un chiste que hasta en la muerte o lo que fuera esto, todo siguiera oliendo a metal gastado. Abrí los ojos, o creí hacerlo. No distinguía nada claro. Todo dolía. Cada nervio de mi cuerpo protestaba como si me estuvieran desarmando desde adentro, con la lentitud de un verdugo paciente. Intenté jalar magia de mis circuitos, pero algo invisible bloqueó todo intento. Era como golpear la frente contra un muro de piedra. Aún así, había ruido. Zumbidos. Voces que parecían rasgar la piel. Una de esas voces me llamó por nombre. Sentí como si unas manos sucias trataran de sacarme a la fuerza de mi propio pecho. Y, por si fuera poco, había algo más. Corriente eléctrica, estática, cables vibrando como serpientes. Un ritual improvisado, una locura sin forma. Quise soltar una carcajada, pero apenas me escuché respirar. Otra invocación. Otra vez alguien jugando a ser mago.
Si hubiera tenido fuerza para levantar un brazo, habría destrozado esa farsa yo mismo. No elegí responder. Nunca lo hacía. La única verdad era que en ese instante yo no era el salvador de nadie. Solo un hombre cansado, aferrado a la terquedad de mantenerse de pie. Apreté la mano derecha, aunque la sentía fría y distante. Mientras pudiera sentir eso, la forma de mi palma cerrándose como para sostener una espada, todavía existía una parte de mí que se negaba a soltar todo. En algún punto de la grieta, vi la escena. Un sótano pequeño, paredes manchadas de moho, un fanático con ojeras y griega. Dos idiotas peludos, uno azul y otro marrón, forcejeando con un router que chisporroteaba en sus manos como si fuera un animal vivo. Me habría burlado si pudiera. Todo era absurdo. Absolutamente absurdo. No pude pensar más. Algo me jaló desde dentro. Los recuerdos que protegía como un escudo se hicieron polvo en un susurro. Después de eso, solo caí. Me desplomé sobre algo que al principio no supe identificar. Sentí bajo mi espalda una mezcla húmeda y fría que me hizo tensar los músculos por instinto. No era el suelo de un campo de batalla, ni el frío y duro piso de un taller de forja improvisado, tampoco era un altar ni un lugar teñido de maldad. No. Era césped. Césped algo descuidado, con parches amarillos y un olor a fertilizante de baja calidad que me invadió las fosas nasales de inmediato. Abrí los ojos y lo primero que vi fueron unas ramas que rozaban mi frente y dejaron una leve marca que ardía con la brisa nocturna. Parpadeé varias veces, sintiendo como la cabeza me dolía al intentar encajar cada pensamiento desordenado, como si estuviera recogiendo trozos de una espada que alguien había partido a propósito. Inhalé con calma, para confirmar que podía respirar sin que me doliera el pecho. El aire era tibio y se colaba con el canto de cigarras a lo lejos. Un farol, viejo y con el cableado a punto de fallar, chisporroteaba con cada ráfaga de viento. Me levanté con lentitud, apoyándome primero sobre un codo, sintiendo un pinchazo agudo en la zona baja de la espalda, un recordatorio de que mi cuerpo, aunque magullado, seguía funcionando por obra de costumbre o por simple terquedad. Pasé la mano por mi frente. Sudor mezclado con un poco de tierra, y, para completar la decoración, una hoja pegada a un costado de mi sien. Extendí las manos frente a mí. Las líneas duras de los callos de siempre seguían ahí, cicatrices que conocía mejor que mi propia cara. Eso me tranquilizó más que cualquier hechizo de rastreo. Mi cuerpo era real. No era un espíritu heroico traído para luchar, ni un contenedor fabricado con prana para servir a alguien más. Esta vez, era solo yo. Un humano. Con cada cicatriz ganada a pulso. Sin embargo, mi magia estaba reducida. Se sentía como un rumor lejano, una chispa débil atrapada dentro de una jaula que alguien había puesto ahí solo para recordarme que nunca volvería a ser el mismo. Exhalé. No era la primera vez que despertaba en un sitio que no reconocía, medio cubierto de polvo, tierra y la misma ropa que había dejado colgada días atrás. Pero sí era la primera ocasión que lo hacía rodeado de un olor penetrante a insecticida barato y restos de comida rápida abandonada. Me puse de pie despacio, intentando no perder el equilibrio. Las rodillas me crujieron con un quejido seco. Miré a mi alrededor. Postes de luz parpadeantes, un par de botes de basura dados vuelta, un carrito oxidado con una bolsa rota de productos de limpieza, y, un poco más allá, un edificio con un rótulo a medio caer que apenas dejaba leer. Casa de la piscina del parque. Murmuré en voz baja, ronco por la sequedad de la garganta, y aunque fue un susurro, me sonó cargado de sarcasmo. ¿Un parque? Pisé con cuidado. Cada paso levantaba un pequeño chasquido de hojas secas y algo más. Plástico quebrado, cables pelados, carcasas de routers desarmados y cubiertos de polvo y moho. Casi solté una carcajada. Un campo de batalla hecho de routers, pensé. Tenía su gracia retorcida, tan absurdo que encajaba con el desastre que era mi vida. Un ruido repentino, como un chillido mezclado con un golpe eléctrico, me hizo girar. A unos metros, dos siluetas estaban envueltas en una discusión tan animada como inútil. Uno de ellos, un mapache, sí, un mapache de pie sobre dos patas, hablando como si fuera lo más normal del mundo, saltaba de un lado a otro, blandiendo un cable expuesto que chispeaba cada vez que lo agitaba.
A su lado, un pájaro azul de tamaño humano, plumas desordenadas y expresión de eterno fastidio, lo miraba con una mezcla de resignación y cansancio. Bajé la vista a mis propias manos, que aún estaban vacías, aunque sentía la presión de todas mis espadas guardadas en algún lugar muy dentro de mí. Esperaban mi orden. Pero no era momento de liberar nada todavía. Primero debía averiguar qué demonios era ese lugar. Avancé hacia ellos, todavía recuperando firmeza en mis pasos. Mi voz, cuando salió, sonó grave, casi como un gruñido sostenido por pura curiosidad. ¿Pueden decirme dónde estoy? Los dos detuvieron su disputa de inmediato. Sus miradas pasaron del cable que chisporroteaba a mi cara, como si acabaran de ver a un perro callejero abrir la boca y recitar poesía. El mapache fue el primero en gritar, señalándome con el cable medio quemado. ¡Wow! Mordecai, el tipo disfrazado habla. El pájaro azul, que supuse debía llamarse Mordecai por la forma en que lo nombraron, parpadeó un par de veces. Se frotó la nuca y levantó una mano a modo de saludo improvisado. Hola, tipo raro. Estás en el parque. O sea, nuestro trabajo, el lugar donde tenemos que estar. ¿Estás bien? Te ves demasiado real para ser un cosplay barato. Inspiré despacio. Tragué mi frustración y contuve una carcajada. No era la primera vez que tocaba tierra en un mundo nuevo, lleno de reglas que nadie me explicó, y rodeado de criaturas que parecían una broma viviente. Perfecto. Un héroe de justicia, reducido a aparecer entre routers quemados y roedores parlantes. Exactamente el tipo de ironía que uno aprende a aceptar cuando la vida decide arrastrarte por cada esquina absurda del universo. Nunca he sido particularmente bueno para ser amigos. No es una exageración ni una pose dramática. Es un hecho sencillo, uno de esos que aceptas después de demasiados inviernos. No importa cuántas veces intente encajar, siempre termino siendo el tipo extraño del rincón, el que observa más de lo que habla, el que nunca encuentra el momento exacto para decir algo correcto. Así que imagina lo bien que me fue esta vez. Despertar de golpe, tumbado sobre un césped que olía a tierra húmeda y hojas secas, a mitad de un parque vacío mientras la luna cuelga enorme y pálida, y, como si fuera poco, frente a dos criaturas que caminaban sobre dos patas, parloteaban sobre señales de internet y parecían tan confundidas como yo. Uno de ellos era un mapache hiperactivo, de mirada chispeante, que no paraba de rodearme dando pequeños brincos y lanzando frases que apenas entendía. El otro era un pájaro azul de tamaño humano, con plumaje suave que le temblaba en la nuca cada vez que me dirigía una mirada cautelosa. Él mantenía su distancia, como si estuviera calculando la forma más rápida de correr si hacía algo raro. Mordecai. Te lo dije, te lo dije. Gritaba el mapache, señalándome con tanta insistencia que empezaba a dolerme la cabeza. Hackear el wifi siempre trae problemas. Primero la factura y ahora un alienígena. El tal Mordecai, el ave azul, apenas suspiró, con voz algo más tranquila. No es un alien, Rigby. Es un tipo. Un tipo raro, eso sí. O un fanático de esos animes que ves a las 3 de la mañana. No les respondí. ¿Qué podía decirles? Me limité a parpadear, intentando tragar la sequedad de mi garganta. Mis manos estaban heladas, temblaban por la tensión, no por el frío. Aún así, dentro de mí, sabía que si alguno se abalanzaba, invocaría una hoja de acero sin dudarlo. Mi cuerpo todavía recordaba cómo se hacía. Pero no atacaron. Solo siguieron discutiendo, con esa despreocupación que hace que uno se pregunte si todo es un mal sueño o si de verdad el mundo se ha vuelto absurdo. De pronto, Rigby, así lo llamó el pájaro, sacó un destornillador que chisporroteaba en la punta, apuntándome como si blandiera una espada futurista. Quieto ahí, invasor de wifi. Podrías estar contaminado con, no sé, radiación de router o algo así. Y en ese momento, sin poder contenerlo, una risa me escapó. Fue apenas un murmullo, áspero, que se sintió como abrir una ventana cerrada por años. No recordaba cuando había reído así, sin pensar. Los dos animales se detuvieron. Mordecai ladeó la cabeza, Rigby bajó un poco su improvisada arma. La sorpresa en sus caras era casi tierna. ¿Te ríes?, balbuceó Rigby. ¿Por qué demonios se ríe? Quizá,
respondió Mordecai, con un leve encogimiento de hombros. ¿Tiene frío? ¿O fiebre? No lo sé. Oye, tipo raro, ¿tienes frío? Sacudí la cabeza. Me pasé el dorso de la mano por la cara, borrando un rasguño que ardía con la brisa nocturna. Respiré lento, obligándome a usar un tono calmo. Mi nombre es Shiro Bemilla. No soy ningún alien ni una aparición rara. Solo, tengo demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Y no tengo frío. Mordecai hizo un gesto torpe, levantando un dedo como si eso aclarara todo el asunto. Vale, Shiro, supongamos que te creemos. ¿Te escapaste de un set de grabación? ¿De un cosplay? ¿De una convención? No tuve tiempo de contestar. A nuestros pies, uno de sus routers, chamuscado y roto, soltó una chispa final que iluminó nuestras caras por un segundo con un resplandor anaranjado. Olía a plástico fundido y a algo más, como electricidad quemada. Entonces, antes de que pudiera ordenar mis ideas, un sonido apagado se abrió paso entre el silencio de la noche. Pasos pesados, firmes, avanzando desde la penumbra de los árboles. Un gorila de pelaje blanco, gigantesco y de porte sereno, emergió entre ramas que se doblaron a su paso. Caminaba erguido, despacio, como quien no tiene prisa por llegar porque ya sabe lo que va a encontrar. Me miró. No había sorpresa en sus ojos, tampoco miedo. Solo un cansancio contenido, una calma que entendí sin necesidad de palabras. Mordecai y Rigby se quedaron quietos como estatuas cuando se acercó a ellos y, con toda la tranquilidad del mundo, les dio un suave toque en la cabeza, uno a cada uno. Como si fueran críos revoltosos. Después, posó sus ojos en mí, sosteniendo mi mirada con una especie de resignación amable. Movió apenas los labios, un murmullo apenas rozando el viento. He visto cosas mucho más raras. Y nadie protestó. Ni Mordecai ni Rigby se atrevieron a discutirle. Por mi parte, una parte de mí, la que todavía podía encontrar consuelo en la coherencia, se sintió extrañamente agradecida de no ser el único que aceptaba lo absurdo de todo esto. Tragué saliva, dejé salir el aire que no sabía que contenía. Tenía un cuerpo cansado, un cerebro lleno de preguntas imposibles y un presentimiento incómodo de que esto era apenas el principio. Iba a necesitar respuestas. Y paciencia. Mucha paciencia. Más de la que jamás tuve. Skips, ese gorila blanco de aspecto tranquilo y pasos silenciosos, me sostuvo la mirada con una calma que pesaba más que cualquier amenaza. Tenía la clase de ojos que uno reconoce sin querer. Ojos que ya lo han visto todo, que han aprendido a aceptar lo imposible como parte de la rutina. Durante un momento fugaz, sentí que podía verme más allá de la piel, adivinar la carga de espadas y promesas rotas que guardo bajo cada respiración. A mis espaldas, Mordecai y Rigby no paraban de hablar entre dientes. Eran un eco irritante que flotaba entre los árboles, una mezcla de teorías que iba de lo absurdo a lo francamente estúpido. Te digo que es un ninja japonés que vino a espiarnos. Susurró Rigby, aunque su susurro era todo menos discreto. No seas ridículo, Rigby, le replicó Mordecai, aunque no muy convencido. Los ninjas no usan pijamas de hojas. Lo más seguro es que sea un actor friki o, yo qué sé, un mago disfrazado. Me limité a respirar. Abrí y cerré los puños un par de veces. Mis nudillos se quejaron. Debajo de la piel, sentí el roce de mis espadas. No de metal, sino de memoria. Siempre están ahí, aunque a veces se queden dormidas, esperando que decida que una nueva batalla merece mancharse de hierro. Mi magia, por otro lado, era otra historia. Estaba ahí, sí. Pero quebrada, incompleta. Como un hilo deshilachado que aún aguanta a duras penas el peso de toda una camisa que debería haberse rasgado hace años. El aire alrededor parecía reírse de mí cada vez que intentaba tirar de ese hilo. Un recordatorio de que, incluso aquí, no hay poder sin costo. Aún así, algo seguía igual. Mi voluntad. Eso, ni la distancia ni la locura de este mundo podían quitármelo. He peleado entre espadas tan numerosas que se convirtieron en paisaje. He visto morir a héroes que prometieron lo mismo que yo. Salvar a todos. He fallado. He vuelto a intentarlo. He pagado el precio más de una vez, y aún así sigo diciendo que sí, que vale la pena. Y ahora mírame.
De pie, en un parque que huele a hierba recién cortada y routers chamuscados, rodeado de un mapache que no sabe estarse quieto, un pájaro azul que dice bro cada 3 frases, y un anciano que se viste de gorila, o que quizás siempre lo ha sido. Nada tiene sentido. Ni este lugar, ni la forma en que aparecí aquí. Ni siquiera yo tengo sentido a estas alturas. Pero, hay vida. Y mientras haya alguien que respire, alguien que pueda sonreír aunque sea un segundo más, entonces supongo que eso es suficiente para mí. Skips, o como quiera que lo llamen, rompió el silencio. Su voz era grave, pero no intimidante. Sonaba como el tronco de un árbol que se dobla pero no se rompe. No es la primera vez que algo o alguien extraño termina aquí. Pero tú vas a durar más que muchos. Lo puedo ver. Extendió su mano. Grande, cálida, fuerte. No dudé. Apreté su palma con la mía, firme, devolviéndole un fragmento de respeto que no hacía falta decir en palabras. Una parte de mí sintió la urgencia de reírme, de soltar una carcajada que despejara la tensión. Pero otra parte, la más cansada, la más vieja dentro de mí, solo suspiró por dentro. Entonces Mordecai se acercó, con Rigby enganchado a su espalda como un parásito hiperactivo, asomándose sobre su hombro para mirarme de cerca, como si esperara que me convirtiera en polvo de un momento a otro. Oye, Shirou, empezó Mordecai, con ese tono de adolescente despreocupado que uno aprende a aceptar rápido. ¿Quieres un café? Digo, estás lleno de tierra y griega. Bueno, pareces necesitarlo. Sí, ¿sí? Interrumpió Rigby, agitándose como un cachorro inquieto. Pero después nos ayudas a arreglar el wifi, ¿vale? No podemos vivir sin wifi. Los observé. Sus caras. Sus ojos llenos de curiosidad y estupidez inocente. Idiotas. Definitivamente idiotas. Pero por ahora, supongo que son mis idiotas. Y este pequeño parque, con sus problemas absurdos y sus criaturas parlantes, es mi nuevo campo de batalla. Por extraño que suene, no me quejo. No todavía. Skips avanzaba unos pasos por delante, marcando un ritmo pausado que, de algún modo, parecía dictado por años acumulados en su espalda ancha. Cada vez que su pie caía sobre la tierra húmeda, las hojas parecían apartarse por respeto. Mordecai y Rigby, en cambio, no podían estar más fuera de lugar junto a él. Se empujaban, se insultaban, uno cargando el router carbonizado como si fuera un trofeo de guerra y el otro asegurando que debía sostenerlo porque fue su idea hackear el wifi en primer lugar. Yo iba detrás. No por desconfianza, si quisiera escapar, ya lo habría hecho, sino porque necesitaba ver todo desde esa distancia segura, entender qué patrón absurdo me había arrastrado aquí. Cada crujido bajo mis botas me recordaba que no era un sueño. Que esto era real, por ridículo que se sintiera. A mi izquierda, un arbusto se consumía en una llama mínima, alimentada por un router moribundo que chisporroteaba como si no quisiera morir solo. Pasé de largo. He caminado entre brasas más crueles, entre cadáveres que no se apagaban ni con fuego santo. Una chispa plástica no era nada. Inhalé. El aire era tan ligero que casi parecía falso, como si lo hubieran fabricado para engañar a pulmones crédulos. Un aire de cartón pintado, flotando sobre un mundo que se sostiene a base de excusas y de personajes que discuten sobre wifi en lugar de discutir sobre la muerte. Y sin embargo, todo vibraba. El viento, la hierba que se doblaba bajo mis pasos, los insectos que cantaban su sinfonía indiferente mientras 3 criaturas y un humano arrastraban sus rarezas por un parque cualquiera. Rigby decidió que era buen momento para caminar de espaldas, mirándome como si estuviera a punto de sacarme un tercer ojo de tanto observarme. Así que, Shirou, dijo, inflando el pecho como un detective de caricatura. ¿Qué haces para ganarte los frijoles? ¿Eres rollo ninja que caza aliens? ¿Un samurái que pelea con robots? Mordecai soltó un bufido, de esos que suenan a hermano mayor harto. Rigby, ¿puedes dejar de hacer preguntas idiotas? Se nota que es un personaje de anime, ya sabes, hace esas poses dramáticas y habla todo intenso, como, protegeré a todos con mi poder. Me detuve. No bruscamente, solo lo justo para que ambos, en su distracción, casi se estrellaran conmigo. Me giré hacia ellos.
La luna, colgada entre ramas, pintaba mis rasgos pálidos y seguramente mis ojos reflejaron algo que ni yo mismo reconozco del todo. Un cansancio tan viejo como mis promesas. No soy samurái, les corregí, y mi voz sonó tranquila, más de lo que esperaba. Tampoco ninja. Trabajo, o trabajaba, para proteger personas. Para mantenerlas a salvo. Eso era todo. Rigby parpadeó, torciendo la boca como si buscara una grieta en mi respuesta para burlarse. Al final solo se encogió de hombros, ladeando la cabeza. PFF, protector, samurái, da igual. Igual Benson te va a poner a barrer hojas y a sacar chicles pegados de los bancos, como a todos los novatos. Mordecai soltó una carcajada tan despreocupada que hizo que un grupo de pájaros saliera volando de un árbol cercano. Su risa rebotó entre los troncos y, por un momento, sentí una punzada suave en el pecho. Había olvidado lo simple que podía ser reírse cuando uno no cargaba la historia del mundo en la espalda. No comprendí mucho de su cháchara. Benson era un nombre nuevo para mí, pero la forma en que lo decían, con una mezcla de temor fingido y resignación, dejaba claro que era alguien con autoridad aquí. Un vigilante. Un administrador. O un sargento. Algo así. Y ahí estaba yo. Shiro Emiya. El chico que alguna vez soñó ser héroe, que ofreció su carne a cambio de salvar vidas, que invocó a Zero para detener monstruos, a punto de mendigar permiso para barrer un parque y arreglar routers de mapaches histéricos. Perfecto. Si esto no era una broma del destino, entonces no sé qué demonios era. Skips se detuvo frente a una caseta iluminada que parecía demasiado pequeña para todo lo que debía pasar dentro. Tenía ventanas empañadas, luz amarilla que se escapaba por los marcos mal sellados, y desde adentro se colaba el sonido suave de una pieza de música clásica, vieja y cargada de estática. También oí el silbido de vapor. Una cafetera, una tetera al límite. Skips giró la cabeza, posó sus ojos en mí con esa gravedad que nunca se le caía de los hombros, y habló casi como si me estuviera dando la bienvenida a un templo. Prepárate, chico. Benson no es fácil de convencer. Le devolví una inclinación de cabeza. Lenta, sin miedo. Respiré hondo otra vez. Hay luchas que exigen acero, sangre y gritos. Y otras que piden que te sostengas derecho mientras te lanzan quejas, reglas y tareas absurdas. Hoy, aparentemente, tocaba enfrentar lo segundo. Con suerte, saldría vivo. Y si no, siempre puedo barrer el suelo con una espada. Metafóricamente hablando, la puerta de la oficina protestó con un crujido cuando Skips la abrió de un empujón calculado. Mordecai y Rigby se quedaron rezagados, medio ocultos detrás de mis hombros como dos críos pillados con las manos en un tarro de galletas. Sentí su respiración nerviosa a mi espalda, casi podía oír sus mentes conspirando excusas para endilgarme toda la culpa. Di un paso dentro. El calor de la estancia me golpeó la cara. Un calor mezclado con el aroma amargo de café recalentado demasiadas veces y un perfume barato, dulce y punzante, que me hizo parpadear un par de veces para no toser. Un escritorio de madera, lleno de tazas manchadas, formularios arrugados y un calendario atrasado por lo menos 3 meses. Pegada al borde, una taza con letras desgastadas que gritaban un voz. Detrás, como centro de toda la atención, un dispensador de chicles rojo que parecía más una bomba de tiempo que un supervisor. Brazos cruzados, cejas arqueadas dentro de su cabeza transparente y una vena tan marcada que parecía a punto de reventar. ¿Qué ahora? Chilló apenas me vio. Su voz me atravesó como un proyectil de alta frecuencia, demasiado aguda para alguien que claramente mandaba aquí. Skips, tranquilo como siempre, solo levantó un pulgar en mi dirección. Nuevo recluta. Digamos, circunstancias inusuales. Benson, supuse que era su nombre, me clavó la mirada como si pudiera desintegrarme solo con juzgarme. Bajó sus ojos a mis botas embarradas, a los jirones de mi ropa, a los cortes aún frescos en mis nudillos. Sentí el impulso estúpido de ponerme recto, como si enfrentara a un maestro de armas con forma de máquina expendedora. ¿Recluta? Bufó, y el vidrio de su cabeza vibró con cada consonante. Déjame adivinar. Mordecai y Rigby se lo encontraron en internet. Otra vez. Si es un fan disfrazado, lo echo a patadas antes de que toque una escoba.
Rigby, el traidor más veloz del oeste, asomó la cabeza desde detrás de Skips y soltó. No es un fan disfrazado. Te lo juro. Es Shirobemilla, es bueno con espadas y sabe hacer cosas. Puede barrer, arreglar cosas, y protegernos de aliens. Oh. De ti. Escuché a Mordecai sofocar una risa que le hizo temblar los hombros. Por un segundo, pensé en invocar una espada solo para cortar la tensión, pero eso probablemente complicaría la entrevista laboral. Respiré. Enderecé la espalda, dejé atrás toda la ironía que me reventaba por dentro y avancé un paso. Crucé la mirada con Benson, sintiendo el calor de su juicio clavarse en mis párpados cansados. Mi nombre es Shirobemilla, empecé, intentando modular un tono respetuoso. No sabía cómo uno debe hablarle a un dispensador de chicles vivo, pero lo intenté. No tengo experiencia limpiando parques, pero aprendo rápido. Trabajo bajo presión. Y. Tragué mi orgullo, que en ese instante sabía a hierro oxidado. No soy costoso de mantener. El silencio que siguió fue tan tenso como un filo nuevo. Un reloj de pared marcaba cada segundo con un tic seco que se tragaba el murmullo de Mordecai, que ahora silbaba fingiendo distracción. Rigby se rascaba la barriga como si esperara una galleta por buena conducta. Skips, a mi lado, no se movía ni un milímetro. Parecía disfrutar viendo a un héroe de tragedias mágicas mendigar trabajo de jardinero. Benson se inclinó hacia adelante, hasta que su cara de vidrio quedó tan cerca que podía ver mi reflejo, deformado por sus burbujas de chicle a medio reventar. ¿Sabes barrer hojas? Su pregunta, tan simple, me golpeó como un recordatorio de algo casi olvidado. He barrido sangre de calles, he barrido cadáveres de la historia, he barrido mi propio nombre de la memoria de quienes amé. Pero hojas de árbol, sí. Lo hice hace mucho tiempo, cuando apenas era un muchacho en Fuyuki, cumpliendo cada pequeño favor que me pedían. Desde entonces, no lo había vuelto a hacer. Puedo barrer, cualquier cosa, dije al final, con la voz firme. En mi mente sonó épico. A sus ojos, probablemente sonó a delirio. Rigby se estiró como un muelle. ¿Ves, Benson? Te lo dije. Perfecto para el equipo. Benson soltó un suspiro que se quedó rebotando en las paredes. Se masajeó la frente con esos diminutos guantes que parecían de broma en sus manos de plástico. Murmuró algo que no entendí, algo sobre tener el peor parque de la historia y ser demasiado joven para jubilarse. Después me señaló con un dedo rojo, tan firme como una espada recién forjada. Bien, Shirobemilla. Si vas a quedarte, mañana trabajas. Desde el amanecer. Y si te veo vagueando, o si esos dos, apuntó a Mordecai y Rigby como si fueran cucarachas, se escaquean mientras tú haces su parte, los despido a todos. Rigby se encogió tanto que casi desapareció detrás de Mordecai, quien soltó un bro, resignado, mirando el techo como si rezara por piedad. Yo asentí. Nada digno, nada dramático. Solo un asentir simple, el gesto de un hombre que ya ha firmado pactos más ridículos con cosas peores que una bola de chicle gritona. Entendido. Skips aprovechó para darme una palmada en la espalda que resonó hasta en mis costillas. Mordecai y Rigby empezaron a cuchichear planes imposibles para esconderse detrás de arbustos todo el día. Benson me fulminó con una última mirada que prometía listas de tareas tan largas como la carretera de regreso a casa, si tuviera una. Un trabajo. Un lugar para dormir. Una excusa para quedarme de pie un día más sin empuñar acero. Para alguien como yo, eso era casi un lujo. Y de momento, era suficiente. Caminábamos uno detrás de otro, siguiendo el sendero iluminado por faroles viejos que parpadeaban de vez en cuando. Mordecai iba dando patadas a una lata oxidada que hacía un ruido hueco al rodar. Rigby, como siempre, no dejaba las cosas quietas. Recogía la lata, la lanzaba de nuevo, y a propósito la dirigía contra la espalda de Mordecai, que protestaba entre risas. Skips caminaba más adelante, tranquilo pero atento. No llevaba armas, no necesitaba armadura, y aún así nadie se atrevía a molestarlo. Parecía tener todo bajo control, como si nada pudiera sorprenderlo. Yo caminaba detrás de todos, escuchando mis propias pisadas sobre la grava suelta. El aire estaba lleno del olor de la tierra húmeda, de hojas mojadas y de la basura que el viento arrastraba hasta los rincones del parque.
De noche, este lugar no era tan pacífico como parecía de día. Entre los arbustos se podían ver ojos brillando, mapaches o ardillas husmeando en busca de comida. Comparado con lo que he visto en otros tiempos, no era nada peligroso, pero al menos aquí todo estaba lleno de vida real. Rigby se dio la vuelta mientras caminaba, nunca podía quedarse quieto ni un minuto, y me miró con esa curiosidad descarada suya. «Hey, Shiro. ¿En serio, de dónde vienes? Y no me digas de Japón porque Mordecai dice que no hablas como alguien japonés de verdad». Mordecai soltó una carcajada floja y se encogió de hombros. «Sí, bro. Además, caminas como si el mundo te debiera algo. Relájate, aquí nadie te va a clavar una espada por la espalda». «Bueno, excepto tal vez el cartero cuando llega tarde». No respondí de inmediato. En mi cabeza pasaban imágenes que prefería guardar para mí. Peleas, amigos que ya no están, lugares en ruinas. Cosas que aquí nadie entendería. Al final, suspiré y respondí lo justo. Digamos que vengo de un sitio donde era más fácil morir que reírse de la mala señal de internet. Rigby silbó, divertido. Mordecai le dio un codazo en el costado, como si ya se esperara esa respuesta. Confirmado. Pasado trágico. Protagonista de anime total, bro. No dije nada más. Tal vez tenían razón. El camino nos llevó hasta una zona más despejada del parque. Había unos bancos de madera algo viejos, un kiosco pintado a medias y una pequeña caseta que parecía usada para guardar herramientas. Skips se detuvo frente a la puerta y habló en su tono serio de siempre. «Aquí dormirás. Hay una cama, una manta y un termo con café. No es gran cosa, pero servirá. Si necesitas algo, pregunta. Solo no despiertes a Papaleta en la madrugada, o no acabará bien». Asentí para mostrarle que entendía. Mordecai y Rigby salieron corriendo enseguida, discutiendo sobre quién iba a ganar en el videojuego o quién calentaría la pizza que habían dejado en el congelador. Yo me quedé parado frente a la puerta de madera, observándola en silencio. Este pequeño cuarto, en un parque que apenas conocía, se había convertido en mi refugio por ahora. Pasé la mano por mi costado, como si tocara la empuñadura de una espada que no había sacado todavía. La sentí ahí, esperando dentro de mí. No importaba lo que hiciera, siempre sería parte de mí. Respiré hondo. Mañana tal vez barrería hojas secas. Quizá mañana aparecería un problema que resolvería con mis manos y, si era necesario, con mis armas. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, tenía un techo y una cama que no era un campo de batalla. Abrí la puerta y entré. Dejé la noche y mis recuerdos afuera, aunque fuera por unas horas. Me desperté antes de que la primera luz del sol tocara la ventana, mal sellada y cubierta de polvo, de mi habitación improvisada. No había dormido bien. No fue un sueño profundo ni reparador. Simplemente cerré los ojos y dejé que el cansancio hiciera su trabajo por unas horas. El colchón era duro como una tabla, la manta rasposa y fina, pero para mí eso bastaba. He dormido sobre piedras manchadas de sangre y suelo quemado. Esto era casi un lujo comparado con lo que conocí antes. Me senté en el borde de la cama, dejando que el frío del piso me despertara del todo. Respiré despacio. Intenté sentir el flujo de prana dentro de mí, pero solo encontré silencio. No era que estuviera muerto. Solo, quieto. Como si este lugar no aceptara mis armas, como si aquí solo necesitara usar las manos para barrer, no para luchar. Solté una risa corta. Irónica. Me levanté, estiré la manta y la dejé doblada. Viejos hábitos. Aunque el mundo se caiga a pedazos, uno debe ordenar su cama. Salí de la caseta y dejé que la brisa de la mañana me despejara de golpe. Olía a césped mojado, a café barato, y en algún lugar un gallo cantaba como si estuviera en el medio del campo, aunque estábamos rodeados de asfalto y basura. Caminé hacia el cobertizo de herramientas. No vi a Mordecai ni a Rigby, lo cual era un pequeño milagro. Skips estaba allí, apoyado contra la pared de madera, firme y callado como siempre. Cuando me vio, movió la cabeza en un saludo silencioso. «Tu primer día de trabajo de verdad», dijo, con esa voz profunda que sonaba como si la madera misma hablara. «He tenido amaneceres peores», respondí, y lo dije sin exagerar. Skips soltó un sonido entre un suspiro y una risa muy discreta.
Luego me lanzó una escoba gastada y una bolsa de basura casi rota. La escoba era liviana, demasiado para una mano que conocía el peso de espadas de acero. Hoy toca hojas. No creas que es poca cosa, advirtió. No dije nada. Solo afirmé con la cabeza y miré el sendero, cubierto de hojas secas y ramas que el viento había traído durante la noche. Un mar crujiente que me tocaría limpiar solo o casi solo. Di el primer paso. Un hombre que alguna vez luchó para proteger a todos, ahora recogía hojas podridas antes de que despertara el resto de la ciudad. Si alguien me hubiera contado que este sería mi castigo o mi redención, tal vez igual lo habría aceptado. Porque mientras haga lo que otros no quieren hacer, mientras mantenga limpio lo que otros ensucian, todavía hay un propósito para mí. Sea con una espada o con una escoba. Un portazo me sacó de mis pensamientos. Mordecai y Rigby aparecieron tambaleando desde la parte trasera del cobertizo, cada uno con un vaso de café de máquina y ojeras de no haber dormido nada. Rigby me saludó levantando su vaso como si brindara conmigo. «Hey, Shiro». El primero en llegar, «¿Qué héroe, bro?», dijo, y bebió ruidosamente. Mordecai bostezó, despeinado y con la voz arrastrada. «Buen ánimo para ser tan temprano, pero tranquilo, aquí el secreto es hacer todo lento para trabajar menos». Skips les lanzó una mirada tan severa que Mordecai se enderezó de inmediato, casi soltando el café. Yo volví a mirar mi escoba y luego el camino cubierto de hojas que tenía por delante. Otro día. Otra batalla, aunque esta no dejara heridas ni cicatrices. Para mí, eso era suficiente. Skips nos reunió a los tres justo frente a uno de los bancos de madera del parque, donde el viento hacía rodar algunas hojas amarillentas que se acumulaban entre nuestras zapatillas. A un lado, una pila de escobas torcidas, bolsas de basura negras infladas de aire y un barril viejo y oxidado esperaban a ser usados para encender una fogata con los montones de hojas secas. Mordecai se rascaba la nuca, forzando una sonrisa que claramente no le salía natural. Rigby, por su parte, golpeaba el suelo con la punta de su escoba como si quisiera romperlo o, al menos, como si buscara una excusa para declararse en huelga y huir de ahí. Yo sostenía la mía con firmeza, como si fuera una lanza improvisada. Era tan liviana y endeble que sentía que podría romperse con solo presionar un poco más los dedos. «Muy bien, muchachos», dijo Skips con su voz profunda, la que hacía que hasta los pájaros dejaran de cantar por respeto. «Hoy vamos a dejar este parque impecable antes de que den las 12. Las ardillas hicieron un desastre con la comida de papeleta, y Benson no quiere ver ni una sola hoja tirada. ¿Quedó claro?» Mordecai levantó la mano despacio, como un alumno sin ganas de preguntar nada. «Y sí, bueno, las hojas se vuelven a caer después de que las barramos». Skips lo miró tan fijo que parecía que le iba a dar un coscorrón filosófico. «Entonces las vuelven a barrer», respondió con la calma de quien ha visto suficientes tonterías como para que ninguna lo altere. Rigby soltó un grito digno de teatro, dejó caer su escoba como si pesara una tonelada y se tomó la cabeza entre las manos, girando sobre sí mismo. «Pero Skips. Barrer es para perdedores. Mordecai y yo tenemos cosas importantes que atender, como arreglar el wifi, ¿verdad, Mordecai?» Mordecai le dio un codazo rápido, mirando de reojo a Skips para asegurarse de que no hubiera oído de más. «El wifi ya explotó, Rigby. Cierra la boca». Yo escuchaba todo, pero no tenía nada que decir. Barrer hojas era una tarea tan simple y directa que, de alguna forma, me resultaba reconfortante. No había trampas. No había decisiones imposibles. Solo hojas, escoba y un suelo que debía quedar limpio. Sin decir palabra, coloqué la bolsa negra abierta junto al banco, bajé la cabeza y empecé a barrer. El roce de la escoba sobre el pavimento húmedo hacía un sonido monótono y agradable. FRRRSSHHH, FRRRSSHHH. Una fila de hojas se formó enseguida. Detrás de mí, Rigby murmuró, asombrado. ¿Viste eso, Mordecai? Parece que está entrenando para un torneo de barrer. Mordecai, que ahora usaba la escoba como bastón de apoyo, soltó una risa breve. «Te lo dije, Rigby. Este tipo es de anime. Míralo. Ni parpadea. Seguí barriendo. 2 pasos, barrer. Voltear la escoba, barrer.
cuidar la postura, no forzar la muñeca, juntar todo en el centro. Era casi como afilar una espada o martillar una hoja de acero. Precisión y paciencia. Una tarea bien hecha, aunque nadie la notara. Mientras tanto, Mordecai y Rigby pasaron de observar de pie a vigilar sentados. Primero se arrimaron a un árbol cercano, luego se dejaron caer en el banco que Skips había señalado al principio. Rigby encontró unas semillas en su bolsillo y empezó a lanzarlas a unas ardillas que chillaban y corrían detrás de cada grano. Yo barría. Ellos veían pasar el tiempo. No tardaron en empezar a cuchichear, creyendo que yo estaba demasiado ocupado para prestarles atención. Bro, si lo dejamos solo un rato más, Shiro limpiará todo el parque sin que hagamos nada, susurró Rigby, con esa emoción infantil que precede a una idea terrible. Sí, Rigby. Y mientras tanto, podemos ir a jugar videojuegos a la casa de la piscina. Nadie va a enterarse, respondió Mordecai, igual de cómplice. No los miré. No dije nada. Podía oírlos perfectamente, claro. Pero, sinceramente, no me importaba. Ellos eran así. Despreocupados, vagos cuando podían. Y yo barrería. Barrería hasta que no quedara ni una hoja o hasta que el palo se rompiera entre mis manos. Lo que sucediera primero. El montón de hojas seguía creciendo, aunque a paso de tortuga. Cada barrida que daba acercaba ese ruido seco y húmedo de hojas mojadas un poco más al barril de metal oxidado que usaba para quemarlas después. A unos metros, Mordecai y Rigby estaban tirados en un banco de madera, igual de inútiles que siempre. Mordecai, por lo menos, pretendía vigilarme mientras trabajaba, fingiendo que estaba atento a algo. Rigby ni siquiera eso. Dormía profundamente, boca abierta, respiración irregular, y un hilito de baba cayéndole justo en la barriga, manchando su camiseta. Solté un suspiro corto cuando noté que unas hojas se escapaban del montón. Me agaché para recogerlas con la mano. Mientras lo hacía, escuché el zumbido de un insecto cerca de mi oído. O quizás no era ningún insecto. Tal vez era mi paciencia que se estaba agotando poco a poco. Un héroe de justicia, pensé. Ahora reducido a barrer hojas secas en medio de un parque. Vaya destino. Me incorporé, sacudí la escoba y justo entonces Mordecai decidió moverse, como si de repente recordara que tenía que ayudar. Bro, espera un segundo, Shiro. Estás tardando años con eso. ¿Por qué no usamos? Se detuvo a mirar a Rigby, que ni se inmutaba, la sopladora gigante. Lo miré sin mover un músculo. Luego miré la escoba vieja que sujetaba, ya con una grieta a la altura del mango. Volví a mirarlo a él, esperando que fuera una broma. ¿Qué sopladora gigante? Pregunté, tratando de sonar neutral. Mordecai mostró una sonrisa de esas que solo traen problemas. Se levantó, estirándose como si hubiera trabajado tanto como yo, caminó hacia un cobertizo casi caído a pedazos y al rato regresó arrastrando una máquina enorme, color naranja chillón, con una boquilla metálica más grande que mi brazo y varias capas de cinta negra pegadas por todos lados para que no se desmontara. Mira esto. La Soplamax 9000. Papaleta la compró para limpiar las ramas del techo, pero Rigby la arregló para que funcione mejor. Ahora, le dio un golpecito a la carcasa, haciendo que un tornillo se soltara y cayera. Puede limpiar todo el parque en 5 minutos. Observé la máquina con cara de pocos amigos. Olía a gasolina vieja, aceite quemado y un leve toque de desastre inminente. No hace falta, le respondí, manteniendo la calma que me quedaba. Mordecai soltó una carcajada y negó con la cabeza como si yo fuera el terco. Claro que sí hace falta, bro. Confía en mí. Solo un par de segundos y terminamos. No confiaba en absoluto. Pero dentro de mí, la parte que todavía se negaba a aceptar que barrer hojas era todo lo que me tocaba hacer ahora, suspiró resignada. Si podía acabar esto rápido, mejor. Mordecai encendió la Soplamax 9000. El motor tosió, protestó y finalmente rugió como un monstruo mecánico con pulmones viejos. Me la puso entre los brazos sin darme opción de decir que no. Solo apunta al montón de hojas, gritó, porque la máquina hacía un ruido infernal. El viento se encarga de todo. Es facilísimo. Ajusté la boquilla, buscando la dirección correcta.
Mordecai dio unos pasos hacia atrás, listo para correr si algo salía mal. Rigby abrió los ojos. Seguía roncando, ajeno a todo. Respiré profundo, sujeté la máquina con fuerza, igual que cuando sostenía la empuñadura de una espada antes de un combate. Está bien. Acabemos con esto rápido. Sin pensarlo más, apreté el gatillo. Y entonces, todo se volvió un caos de hojas volando por todas partes. Apreté el gatillo de la Soplamax y sentí que explotaba un trueno dentro de mi pecho. El motor rugió tan fuerte que parecía que tenía un avión atado a la espalda. El viento salió disparado y arrasó el primer montón de hojas en menos de un segundo. Se levantaron como una nube de confeti, pero en versión sucia y marrón. El aire no se detuvo ahí. Siguió su camino, empujando cada arbusto, cada planta, cada árbol cargado con hojas secas. Fue como si el parque entero hubiera decidido desnudarse de otoño en un solo golpe. Las hojas salieron volando sin control. Daban vueltas, chocaban contra los bancos de madera, golpeaban los postes de luz y terminaron pegándose a Mordecai de tal forma que parecía un espantapájaros recién hecho. El letrero que decía prohibido pisar el césped salió volando como si lo hubieran lanzado con una resortera, rebotó en una papelera de metal y desapareció entre los matorrales. Incluso un nido de pájaros cayó de la rama más alta y rodó por el suelo, empujado por la corriente de aire y la lluvia de ramas. Mientras tanto, yo apenas podía mantenerme de pie. La fuerza del viento me empujaba hacia atrás, y sentía que me arrastraba por la gravilla. Mordecai, que estaba a salvo a varios metros, me gritaba algo, intentando hacerse oír entre todo el estruendo. «Suéltala, bro. Suéltala». Pero mis manos no entendieron la orden. Estaban acostumbradas a no soltar jamás una espada, así que sujetaron el soplador con más fuerza todavía. Ahí fue cuando todo empeoró. Sentí mi energía, mi prana, mezclarse con la máquina. No era magia bien controlada, solo pura fuerza sin dirección metiéndose donde no debía. La Soplamax empezó a temblar como si estuviera viva. El motor rugió aún más fuerte, y el viento se convirtió en un verdadero tornado. Vi un banco de parque levantarse unos centímetros del suelo antes de volver a caer, tambaleándose. Y claro, Rigby despertó justo en medio de todo. Rodaba por el suelo envuelto en hojas como un tamal viviente, chillando cosas sin sentido. Un par de gnomos de jardín salieron disparados, girando en el aire como si fueran bolas de boliche vivientes. Un pato que dormía en el estanque salió volando, chillando como loco mientras la corriente de aire lo empujaba de un lado a otro. Solté el gatillo. Fue como apagar una bomba a medio explotar. La Soplamax soltó un último grito metálico, expulsó una bocanada de humo gris y murió con un sonido triste y chirriante. De golpe, todo quedó en silencio. Solo se oía a Rigby quejándose, tirado en el suelo, cubierto de ramas, barro, hojas y con un pedazo de cinta pegado en la frente como si fuera un parche improvisado. Me quedé quieto, mirando alrededor. El parque ya no tenía ni una sola hoja en el suelo. Ni una. Todo se había ido volando hasta los techos de los edificios, se había quedado atorado en las ramas más altas o flotaba sobre el estanque como una alfombra improvisada donde los patos nadaban, desconcertados. Mordecai se acercó despacio, como si no quisiera molestar al monstruo que acababa de despertar. Se quitó unas hojas de la cabeza y me miró con cara de que no sabía si reírse o salir corriendo. «Bro», dijo, con la voz calmada pero los ojos abiertos como platos, eso fue épico. Yo respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Abrí los dedos poco a poco. Todavía sentía que tenía electricidad corriendo por los huesos. La Soplamax soltó una chispa y un hilo de humo, como un suspiro de derrota. Perfecto. No había pasado ni un minuto desde que el vendaval de hojas se calmó cuando escuché el chirrido seco de una puerta abriéndose de golpe, seguido de pasos apresurados bajando la colina como tambores de guerra. Benson venía corriendo. Su cuerpo rojo vibraba de furia como una tetera a punto de estallar, y cada pisada que daba sobre la gravilla hacía temblar el parque entero. A la distancia, Mordecai y Rigby ya se habían escondido detrás de un banco destrozado, dejando claro, sin palabras, quién era el culpable oficial de todo esto. Yo. Benson frenó justo frente a mí.
Estaba tan cerca que pude oler la menta rancia que llevaba incrustada en su aliento de chicle viejo. Emilia. El grito fue tan agudo, tan cargado de rabia, que un par de cuervos cayeron de un árbol como si hubieran recibido un disparo sónico. Lo miré con calma. Todavía tenía entre las manos la carcasa humeante de la Soplamax, colgando como un arma recién descargada. Fue un accidente, dije. Y en cuanto lo escuché salir de mi boca, supe que sonaba tan patético como se sentía. Benson empezó a temblar. Su rostro se deformó en una mueca entre la incredulidad y el odio. Se quitó un pequeño guante blanco con un tirón digno de una ópera y lo agitó como si estuviera a punto de abofetearme con él. Accidente. Repitió. Destruiste medio jardín. Arrancaste la estatua de Papaleta. Las hojas están en el techo de la piscina. Y lo llamas un accidente. De reojo, vi a Mordecai levantando un pulgar desde su escondite, como si eso fuera a ayudar. Rigby chilló. No le digas que fue idea nuestra. Respiré hondo. No había bestias que enfrentar, ni espadas por desenvainar, ni batallas por ganar. Solo este jefe furioso, cuya paciencia tenía un límite mucho más corto que el de cualquier monstruo que haya enfrentado antes. Entonces, sin aviso, Skips apareció. Caminó como si el viento mismo lo hubiera traído. Silencioso. Firme. Innegable. Colocó su enorme mano sobre el hombro traslúcido de Benson. Su voz, grave y serena como siempre, resonó con una calma que detenía el mundo. Benson. Déjalo. Fue mi error. No debí permitir que Mordecai y Rigby se acercaran a maquinaria. Aunque fuera, indirectamente. Benson lo miró con rabia, como si intentara quemarlo con los ojos. Skips. Esto es inaceptable. Este tipo es un peligro andante. Y aún así, dijo Skips sin parpadear, puede que sea justo lo que este lugar necesita. Tú ve y arregla el papeleo. Yo me encargaré de que no vuelva a tocar una sopladora. Benson gruñó, masculló algo ininteligible, dio media vuelta, pateó una lata que salió rodando como un insulto metálico y desapareció colina arriba, murmurando cosas sobre sanciones, multas, y que nadie cobrará extra esta semana. El silencio se instaló como un trapo húmedo después de la tormenta. Mordecai y Rigby salieron arrastrándose de su escondite, con la culpa todavía en la frente. Skips me miró. ¿Quieres explicarme qué pasó en realidad? Miré mis manos. Aún sentía ese cosquilleo familiar bajo la piel. No era dolor. Era la energía que me había acompañado toda mi vida. Mi magia. Dormida, sí. Pero viva. Cuando bajaba la guardia, despertaba. Incluso aquí. Fue culpa mía, dije finalmente. No debí reforzar nada. Ni siquiera estoy seguro de cómo funciona este mundo. Es como si todo estuviera desordenado. Inestable. Skips asintió, como si esperara justo esa respuesta. Este lugar, dijo mientras señalaba los árboles pelados, las hojas volando por los techos, el cartel incrustado en la papelera, no sigue las reglas de ningún otro mundo. Aquí, tu magia no está muerta. Solo, desorientada. Como tú. Mordecai alzó una ceja. Entonces Shirou es como, un mago loco con sopladoras encantadas. Rigby saltó emocionado. ¿Sí? Un brujo samurái. Nuestro brujo samurái personal. No les respondí. Mi atención seguía en Skips. Había algo en sus ojos, una mezcla de sabiduría y resignación, que decía más que 1000 palabras. Mantén la calma, me dijo, en un tono que rozaba lo paternal. No fuerces lo que no entiendes. Aprende este mundo. Haz tu trabajo. Y cuida de estos idiotas, si es que quieres hacerlo. Me quedé en silencio. En otro mundo, yo habría corrido a levantar mi taller, habría forjado espadas con el alma, invocado un campo de espadas desde el fondo de mi ser. Aquí, ni una sopladora podía usar sin causar un desastre. Pero Skips tenía razón. Mientras este parque siguiera en pie, mientras Mordecai y Rigby respiraran, había algo que proteger. Asentí. Lo haré. Rigby se lanzó contra mi pierna como un mapache feliz. Sí. Nuestro brujo samurái va a barrer hojas y patear traseros. ¡Wow! Mordecai alzó la mano, buscando un choca esos 5. Lo ignoré. El sol se escondía despacio detrás de los árboles altos, pintando el cielo de un naranja apagado,
casi tan agotado como yo. A mi lado, la escoba, la tercera que rompía ese día, descansaba apoyada en la pared del cobertizo. Tenía las manos adoloridas, la espalda protestaba cada vez que respiraba, pero mi cabeza, por primera vez en mucho tiempo, estaba casi en silencio. Benson se había calmado, o tal vez simplemente decidió que ignorarme era menos estresante que gritarme. Skips, después de asegurarse de que no volara nada más por los aires, se fue a ayudar a Papalet a ordenar unas cajas llenas de caramelos viejos. Mordecai y Rigby, que desaparecieron convenientemente durante horas para resolver cosas urgentes, regresaron cuando el trabajo ya estaba hecho. Traían una pizza grasienta y una botella de refresco genérico, como si eso compensara todo el desastre. Se sentaron a mi lado, en la escalinata de la casa de la piscina. La caja humeante quedó abierta entre nosotros como una bandera blanca de tregua. Rigby, mascando con la boca llena, soltó entre mordiscos. Te lo juro, Shirou, deberías entrenar para ser uno de los nuestros. Nada de barrer, nada de trabajar duro. Solo, pizza y descanso. El camino verdadero de un héroe. Mordecai asintió con la cara más seria del mundo. Exacto, bro. Tu magia puede esperar. Aquí la clave es, relajarse con estilo. No pude evitarlo. Me reí. Una risa baja, corta, pero real. Mordecai me miró como si acabara de ganar un trofeo. Rigby levantó un pedazo de pizza como si brindara por mi rendición. Me recosté contra la pared. Dejé que la brisa fresca se llevara el olor a queso y salsa por todo el parque vacío. No estaba donde debía estar. No era la guerra que conocía, ni la misión que me había condenado. Pero por una tarde, podía sentarme a ver a estos dos idiotas pelearse por la última rebanada y sentir, aunque fuera por un segundo, que valía la pena seguir respirando. Mordecai se giró, arqueando una ceja. Oye, Shirou. Pregunta sería. Si tu magia anda toda loca, ¿puedes invocar pizza infinita? Rigby soltó una carcajada que casi lo hace atragantarse. ¿Sí? Un buffet místico. Nuestro brujo samurái invocando pepperoni ilimitado. Solté un suspiro, resignado. Tomé el último pedazo antes de que Rigby lo engullera sin pensarlo dos veces. Lo siento. Ni con toda la magia del universo podría invocar pizza infinita. Le di un mordisco, hablando más para mí mismo que para ellos. Y si pudiera, no la compartiría con ustedes. Rigby chilló como si lo hubiera traicionado de la forma más cruel posible. Mordecai soltó una carcajada, dándome un codazo amistoso en el brazo. Y así, bajo un cielo que empezaba a llenarse de estrellas, entendí que incluso aquí, en medio de una rutina ridícula, siempre habría algo que proteger. Aunque solo fueran estos dos.